farmacología y vemos los antimicobacterianos. Quiero recordarles algo, las clases teóricas se están dando en los horarios habituales y los docentes van rotando. Me gustaría muchísimo que ustedes, por favor, hagan un resumen de las clases teóricas en base a los diagramas que les muestro acá y aumenten más, hagan de otra forma o si quieren igual, pero aumenten algunos datos que están siendo mencionados en la clase teórica para que ustedes tengan un aprendizaje concreto y real de lo que son los antimicrobianos y qué es lo que se está avanzando en la parte teórica y qué es lo que estamos viendo en la práctica, cosa de que solamente estudien de un sistema nada más, complementen obviamente su estudio con el libro de Katzun o cualquier libro de farmacología y tengan un conocimiento capaz de que puedan vencer la materia de farmacología. Bien. Sé que en la práctica han visto antituberculosos o están viendo antituberculosos y aquí vamos a hablar un poquito de los antituberculosos. Sin embargo, me refiero, vuelvo a decir, que la parte teórica está muy bien planteada y tienen que revisar. Bien, los antimicobacterianos han sido ideados para tratar dos patologías que son producidas por micobacterias, por eso se llaman antimicobacterianos, la tuberculosis y la lepra. Gracias a Dios, la lepra hoy no es tan común como era en años anteriores. La tuberculosis sí es común y sí nos está haciendo estragos aún. Hay métodos para diagnosticar tuberculosis, la detección del bacilo, las pruebas de ADA, etcétera, etcétera. Pero en cuanto concierne a los antimicobacterianos, nos corresponde lo siguiente, hablar de la tuberculosis. Hay 4 medicamentos que son clave. He visto que en la parte práctica les dan una segunda línea de medicamentos para tratar la tuberculosis. Por eso digo, me gustaría por favor que ustedes hagan un anexo a estos diagramas o hagan nuevos diagramas con todo lo nuevo que están dando en la parte teórica para que tengan todo el conocimiento absolutamente claro. Bien, estos son los medicamentos que se usan más comúnmente para tratar a la tuberculosis. La isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida. Estos medicamentos, si yo pondría cuál es el más importante, es la isoniazida, no cabe duda. Es el medicamento estrella que ha revolucionado el control de la tuberculosis y la isoniazida se utiliza muchísimo. También la rifampicina, etambutol, piracinamida, pero el medicamento estrella y que tienen que conocerlo ustedes es este. Lamentablemente no van a manejar tuberculosis ustedes, salvo que tengan que ir a alguna provincia o muy alejada del país, porque la tuberculosis es un programa nacional. Es decir, cada sedes dependiente del Ministerio de Salud tiene el programa de control de la tuberculosis. Lo único que tienen que hacer ustedes es diagnosticar a un paciente con tuberculosis, comprobar por laboratorio, cultivos y todo lo que es laboratorio microbiológico de que el paciente tiene tuberculosis y él recibe medicamentos gratuitos por parte del Estado. Entonces, cada cierto tiempo, cada 2 años, el CEDES va cambiando sus programas y va modificando sus esquemas de tratamiento y sus dosis en función a la resistencia que adquiere la población regional de tuberculosis, pero asociados, vuelvo a decir, a un protocolo internacional de cómo manejar tuberculosis, que no es distinto, obviamente, en ningún lado, donde los medicamentos principales son estos. Yo, sin embargo, les pediría si pueden tener la oportunidad de acercarse al CEDES, que está al lado de la Facultad de Medicina, al Departamento de Control de Enfermedades Crónicas, vayan a ver tuberculosis y pueden hacerse dar un panfleto o alguna explicación de cuáles son los protocolos actuales en el momento de 2020 que se manejan la tuberculosis en nuestro medio. Ahí están doctores muy asequibles. Ojalá que con esta pandemia no hayan cambiado y esos doctores pueden explicarles, decirles cuál es el Programa Nacional de Tuberculosis y cómo se está manejando. Bien,
La isoniazida inhibe la síntesis del ácido micólico. El ácido micólico se encuentra exclusivamente en las micobacterias, por lo tanto la isoniazida no va a ser útil para tratar enfermedades bacterianas, solamente micobacterias, es decir, por la presencia de este ácido micólico que es parte de la pared celular. Y la isoniazida, al inhibir la síntesis, altera la pared celular de la micobacteria. La rifampicina inhibe la síntesis de ácidos nucleicos, no cabe duda. El etambutol inhibe la síntesis de RNA y la piracinamida tiene un mecanismo que no es del todo conocido. Sin embargo, estos son los 3 mecanismos de acción. Isoniazida inhibe síntesis del ácido micólico y altera pared celular. Rifampicina inhibe la síntesis de ácidos nucleicos y el etambutol inhibe la síntesis de RNA. Bien. Esto se los considera, estos medicamentos, bacteriostáticos y bactericidas débiles, pero estamos hablando contra solamente un tipo de bacteria que es la bacteria de la tuberculosis o una micobacteria. Las dosis de la isoniazida se dan 100 miligramos al día, de la rifampicina se llega a 600 miligramos al día, inclusive hay protocolos de 600 miligramos 2 veces al día o 3, el etambutol 300 miligramos al día y la piracinamida 2 gramos al día, todos por vía oral. Si se fijan, no hay medicamentos parenterales para tratar la tuberculosis, es exclusivamente por vía oral. Y la estrella, vuelvo a decir, es la isoniazida. Bien. Lamentablemente, estos medicamentos producen efectos adversos y tenemos algunos que son muy conocidos y muy reconocidos por su acción y que el médico general debe tener conocimiento porque los pacientes que están bajo protocolo de tratamiento ya tienen los medicamentos en su poder o recogen cada 3 meses. Eso hay que preguntar en el CEDES cómo hacen los pacientes, cada qué tiempo recogen, qué tipo de estudios les hacen, la radiografía, el control, pues, si al año de llevar el tratamiento cambian de protocolo, es decir, muchas cosas que se van modificando y que tienen que ustedes saber, por favor. La isoniazida produce una neuritis periférica y sobre todo si son pacientes diabéticos, urémicos, alcohólicos y malnutridos. Lamentablemente los pacientes tuberculosos tienen todo eso, alcohólicos, malnutridos, urémicos y excepto diabetes que pueden tener o no tener, pero tienen todo eso. Al ser malnutridos, estos pacientes no consumen vitaminas y la neuritis periférica que se presenta con dolor en las extremidades, en los dedos, en los pies, se corrige con piridoxina o vitamina B6, 10 miligramos al día. Entonces, fíjense ustedes, al paciente que está recibiendo como tratamiento antituberculoso isoniazida, tienen que darle vitamina B6. La vitamina B6 viene de 10 miligramos, 20 miligramos, 40 miligramos y a veces la vitamina B6 viene en ampollas asociadas al complejo B, complejo B1, B6, B12, que el paciente, si no tiene dinero para comprar este medicamento por vía oral, podrá hacerse colocar una ampolla de B1, B6, B12 una vez al mes. También pregunten eso, cómo se hace el protocolo para evitar la neuritis periférica o el consumo de vitamina B6 por parte de la isoniazida, porque la isoniazida disminuye las cantidades de vitamina B6, se utiliza como parte de su metabolismo. La rifampicina produce un síndrome gripal y eso también hay que avisar al paciente. El paciente empieza a tener fiebre, malestar, rinitis, dolor en todo el cuerpo y uno dice está con un resfrío, pero no es un resfrío, es un síndrome gripal asociado al uso del medicamento. Puede producir también anemia hemolítica, púrpura, fiebre, colitis y coloración roja de los fluidos. Eso sí se nota mucho, porque el paciente mancha las sábanas, mancha su pijama, mancha la ropa de color rojo. Es un paciente que empieza a sudar un color rojo y ese color rojo alguna vez se lo ha determinado como el hombre rojo o el síndrome del hombre rojo, pero no tiene connotación con la rifampicina. Sin embargo, vuelvo a decir, la rifampicina se va eliminando por una parte por el sudor y crea una coloración rojiza. Entonces,
Entonces, eso hay que tener en cuenta, porque a veces puede confundir uno con sangre o algo, y como hay la posibilidad de anemia hemolítica y de púrpura trombocitopénica, habrá que hacer análisis por si acaso en el paciente o en los pacientes para ver si no hay alguna alteración que esté produciendo hematológica como tal la rifampicina. La rifampicina es un excelente medicamento, que no fuera este síndrome gripal que casi en todo se presenta, la fiebre, la colitis, se pasa simplemente con un paracetamol, la colitis con un antiespasmódico o se le da dieta, pero lo que al paciente le asusta es la coloración roja. Coloración roja de fluidos, hablo de la saliva, de la orina y del sudor. El paciente empieza a transpirar color rojo. Bien. El etambutol tiene sí un efecto colateral que es muy peligroso y es la neuritis óptica. La neuritis óptica se caracteriza en estos pacientes por la incapacidad de distinguir el color verde del rojo. Aparentemente se vuelven daltónicos, pero es mientras están tomando el medicamento por un efecto, una lesión en el nervio óptico que produce el etambutol. También aumenta el ácido úrico, produce sabor metálico, produce neuritis periférica. Como está el etambutol introducido en diferentes esquemas o protocolos de tuberculosis, habrá que decir al paciente: es posible que usted tenga cambios en la visión de los colores, avísenos si ha visto el color rojo en vez de verde o el verde rojo, que podría obviamente causar un problema en pacientes que son transportistas o que manejan vehículos y pueden confundir fácilmente los colores. Bien. La piracinamida produce hepatitis, hiperuricemia. Fíjense, la hiperuricemia o el aumento de ácido úrico es en todos ellos, artralgias, pueden producir alteraciones gastrointestinales, anemia, siderurástica y un ataque agudo de porfiria. Es de los pocos medicamentos que pueden producir porfiria. No se olviden que las porfirias son producto de la alteración del metabolismo del hemo. Entonces altera a una de las enzimas del hemo, sobre todo una enzima hepática, y da lugar a que haya ataques de porfiria. La porfiria se caracteriza por fotosensibilidad, náuseas, vómitos, alteraciones psiquiátricas y dolor abdominal. Entonces uno tendrá que ver si en la orina o en la sangre están niveles elevados de los componentes de la síntesis del hemo o de los sustratos de la síntesis del hemo. Bien, esos son entonces en líneas generales los efectos adversos de estos medicamentos inmersos en el tratamiento de la tuberculosis. Las interacciones, fíjense, la isoniazida interacciona con los glucocorticoides porque retrasa su concentración, altera el metabolismo de la fenitoína, de barbitúricos, haloperidol, potencia toxicidad de teofilina y paracetamol, y los inhibidores de la MAO produce hipertensión, en los que no se debe dar queso ni vino por la tiamina que se produce, no se debe asociar con antiácidos, benzodiazepinas, anestésicos, cicloserinas, y hay un efecto disulfirán, un efecto de vómito ante el alcohol. Entonces eso tienen que avisar al paciente que está consumiendo isoniazida, que no consuma corticoides. Hemos dicho que los corticoides son la betametasona, dexametasona, prednisona, a menos que fuera absolutamente necesaria. Si el paciente es epiléptico, tendrá que tomar fenitoína o algún barbitúrico, y si el paciente es psicópata, tendrá que tomar haloperidol, pero en lo posible traten de hacer terapias que sean psicológicas más que psiquiátricas. El paracetamol también se ve afectado por la isoniazida. Lamentablemente el paracetamol es uno de los mejores medicamentos que tenemos para controlar el dolor, y no hay que asociar con antiácidos, benzodiazepinas u otros anestésicos, salvo que fuera necesario. Uno no puede ser absolutamente dogmático y decir es imposible asociar. Sí se puede asociar, pero hay que tener cuidado o bajar las dosis y preguntar si el paciente ya ha tenido alguna reacción con estos medicamentos, con antiácidos, benzodiazepinas, anestésicos, etc. La rifampicina, como es un medicamento antimicótico, también la rifampicina tiene su efecto antibacteriano, no solamente para la tuberculosis, sino para las bacterias, y es muy efectivo, y hemos visto
en uno de los cuadros, si no me equivoco, la acción de la rifampicina. La rifampicina también actúa sobre gram positivos y gram negativos, sobre todo cuando estos lesionan el sistema nervioso central. Es un buen medicamento. Entonces, fíjense, puede hacer sinergia con metalactámicos en el caso de tratar otras patologías, no necesariamente tuberculosis, aminoglucósidos, macrólidos, tetraxiclinas, etc. Acelera el metabolismo de la claritromicina, corticoides, cimetidina, etc. No se debe dar junto con barbitúricos ni ketoconazol. En una palabra, hay que tener cuidado entonces de estos medicamentos que el paciente va a tomar, va a consumir, porque el protocolo de manejo de la tuberculosis dura 1 año o más. Eso también habrá que preguntar si se está haciendo el esquema reducido de manejo de tuberculosis en nuestro medio, en Cochabamba, o se siguen los protocolos comunes que pueden ser más de 1 año de tratamiento o 2 años de tratamiento. Eso habrá que ver, por favor, y es trabajo de ustedes. El otro antimicótico que se va a utilizar para esta enfermedad, que es producida también por las micobacterias llamada lepra, es un trabajo más fácil. La dapsona y la clofacinina se utilizan. Estos dos medicamentos pueden asociarse o darse uno primero, después otro por un tiempo. La lepra es aún una patología que existe en nuestro medio. No es pandémica, no es endémica, pero hay zonas en las que sí hay lepra. Donde se ha visto que hay lepra en Bolivia es en la parte del sur. Estoy hablando de Yacuiba, de toda esa parte del sur de Bolivia, Tarija, Yacuiba, en esos valles hay lepra, hay la Mycobacteria leprae. Entonces la persona puede contraer lepra. El problema es que con lo que se utiliza tanto medicamento y los pacientes están sometidos a tantos antibióticos, etcétera, la lepra puede no desarrollarse inmediatamente y tener un periodo muy largo de incubación, entre comillas, estar en el cuerpo sin manifestarse, hasta que en algún momento pueden ser 10 o 20 años, si no se ha manifestado obviamente al principio del contagio, empieza la persona a tener síntomas de lepra y uno no sabe qué es eso, porque cómo va a relacionar 20 años atrás o 10 años atrás o 15 años atrás de que la persona estuvo en contacto o estuvo en una zona endémica de lepra. Entonces hay que hacer una anamnesis muy cuidadosa y ver si corresponde obviamente a esa lesión o es otra. Bien, igual los medicamentos se utilizan dapsona y clofacinina. Hay que acordarse de estos medicamentos porque no han cambiado todavía, salvo que en la clase teórica sí hablan de lepra, pero creo que no he visto lepra, les mencionan estos medicamentos, pero estos son. Fíjense, la dapsona es muy parecida a las sulfonamidas, inhiben la síntesis de folato, por lo tanto quizás dentro del tema de sulfonamidas esté incluida la dapsona. La dapsona se puede escribir con X o con S, dapsona, se pronuncia también de la misma forma, es un medicamento que interfiere en síntesis de folato, y la clofacinina inhibe al DNA secretada por fagocitos. Esta clofacinina, y vuelvo a decir, estos medicamentos se intercambian. Un tiempo se utiliza uno, después el otro, o se empieza primero con uno, con el otro, etcétera, pero tienen que utilizarse. Entonces, para tratamiento de la lepra, no cabe duda, dapsona o clofacinina son los medicamentos básicos. Uno inhibe la síntesis de folato y el otro inhibe la síntesis de DNA. Las dosis son muy parecidas, 50 a 100 miligramos al día, y los efectos adversos sí son variados, son diferentes. La dapsona puede producir hemólisis y el paciente tener una anemia hemolítica y en ese sentido expresar su bilirrubina, particularmente la bilirrubina indirecta no conjugada muy elevada. Entonces al paciente, si uno le pide una bilirrubinemia y dice 2.8, uno se cae al piso. La bilirrubina normal es 1.0. Entonces si hay 2.8, tiene que averiguar si es por la bilirrubina directa o indirecta, y si nos dice 1.8 por la bilirrubina indirecta, hay que hacer una anamnesis farmacológica y preguntar qué medicamentos está tomando usted. Hay medicamentos, vuelvo a decir, las sulfas, la dapsona es un subsidiario de las sulfas que producen hemólisis y se manifiesta de esa manera. También hay methemoglobinemia, que
cuando hace el análisis el laboratorista de la sangre, ve que tiene un color achocolatada la sangre y le pone un reactivo que es la el azul de metileno, y la sangre se convierte en color casi chocolate, café oscuro, y ahí uno dice que hay una methemoglobinemia producida por el tratamiento de la lepra en base a la dapsona. Hepatitis, puede haber infecciones agregadas, pseudomonas, eritemas, como en todos los manejos de los antimicrobianos, agranulocitosis, polineuritis, hipersensibilidad en pacientes con SIDA, sobre todo si se asocian a inhibidores de proteasas. Entonces hay que recordar, pacientes que están recibiendo tratamiento con lepra pueden hacer hemólisis con aumentos de bilirrubina indirecta muy elevada, pueden hacer hepatitis, pueden hacer eritemas en diferentes partes del cuerpo, particularmente en las piernas, pueden tener polineuritis, un cansancio generalizado, dolor en todo el cuerpo, etc. Los que reciben clofacina también, fíjense, la piel y la orina se convierten rojas, muy parecido a la rifampicina, pero también hay lesiones azules, que es lo que la diferencia, porque la rifampicina pura produce color rojo. Aquí hay color azul, hay náuseas, vómitos, alteraciones gastrointestinales, prurito. Entonces hay que tener consideración a estos pacientes. Son pacientes que están buscando curarse de una enfermedad que hoy por hoy es curable. La lepra es curable absolutamente, pero van a tener efectos, náuseas, vómitos, cefalea, alteraciones gastrointestinales, cambios en la orina, hemos dicho hemólisis, etcétera, etcétera. Bien, esto es en relación a los antimicobacterianos. Ahora vemos otro grupo de fármacos que son importantes, que son fármacos que hasta hace unos años estaban proscritos por el costo, eran extraordinariamente caros, y utilizar un glucopéptido como es la vancomicina, poco menos que era para que el paciente tenga que vender su auto porque eran medicamentos muy, muy caros. Hoy por hoy la vancomicina y la teicoplanina están al alcance de todos los bolsillos y son medicamentos que se han rescatado para tratar infecciones. Son bactericidas tiempo dependiente. Acuérdense que los aminoglucósidos eran concentración dependiente. Estos son tiempo dependiente. Donde otros antimicrobianos no han sido efectivos. Entonces, debe pensarse en la vancomicina no como primera línea, sino como segunda línea, lo mismo que la teicoplanina, en su acción de pelear contra las bacterias. Obviamente, si el paciente tiene infección por estafilococos y le está produciendo una endocarditis o algo muy fuerte, inmediatamente se utiliza la vancomicina. Pero vuelvo a decir, generalmente es de segunda línea, no es de primera línea. Inhiben la síntesis de la pared bacteriana, muy parecida a los de los betalactámicos. Acuérdense, penicilina, cefalosporina, carbapenemas, todos inhiben la síntesis de pared bacteriana, pero estos la hacen en otro sector, no en el mismo sector donde está la proteína que se une a la penicilina, sino en otro sector. Además, alteran la membrana citoplasmática e inhiben la síntesis de ARN. En una palabra, es un fármaco extraordinariamente bueno porque no solamente altera la pared, altera la membrana e evita la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, vancomicina, teicoplanina son medicamentos muy, muy buenos. Su espectro, les puedo decir, infecciones por aerobios, anaerobios gram positivos, cocos y bacilos gram negativos, es de amplio espectro este medicamento, pero particularmente, vuelvo a decir, es para tratar infecciones por estafilococos resistentes a otros fármacos, pero puede utilizarse en cualquiera. Esa prohibición que había para prescribir este medicamento por lo caro ha dejado de ser, ya no es caro, es un medicamento que está al mismo valor que la levofloxacina u otros, entonces puede utilizar. Fíjense, su farmacocinética, su vida media son 6 horas, solamente tiene acción parenteral diluida. Esa es una precaución que tienen que hacer. No se puede poner este medicamento directo en la vena si no se diluye. Habitualmente se diluye con 100 cc de suero fisiológico y se le indica que entre a goteo. La enfermera sabe manejar vancomicina, pero hay que recordar, no es un medicamento para colocarlo en bolus directo, preparar y meter directamente a la sangre, sino que debe ir diluido en solución fisiológica y a goteo.
No hay por vía oral, se fija proteína 50%, metabolismo hepático, su eliminación renal 90-100%, por lo tanto tiene que estar el riñón en buenas condiciones. Su dosis, fíjense, no son dosis tampoco tan bajas. Se puede calcular 30-50 miligramos por kilo peso día o dar directamente 2 gramos en 100 o 250 cc de solución fisiológica. Generalmente se utilizan 100 cc, 2 gramos diluidos o 500 miligramos cada 6 horas vía intravenosa en 100 cc. El gran problema que puede producir una flebitis. Ahora, alguna vez se utilizó la vancomicina por vía oral y algunos fabricantes empezaron a producir vancomicina por vía oral, pero la vancomicina por vía oral solamente tiene una indicación precisa y es las colitis por pseudomonas, es decir, ya no se vende mucho en el mercado, no hay fácil hallar vancomicina por vía oral, pero cuando se hace el diagnóstico de colitis, significa inflamación del intestino grueso del colon por pacientes que han sufrido infecciones muy severas o sobreinfecciones y tienen pseudomonas adquiridas en el hospital, algo por vía oral es muy bueno. Es la única indicación por vía oral, pero vuelvo a decir, muy difícil de encontrar este medicamento por vía oral. Hay interacciones con heparina, colestiramina que lo inactivan, los cloramicoides y los corticoides si se mezclan juntos lo precipitan, entonces muchas veces se acostumbra a dar corticoides junto con un antimicrobiano. La enfermera lamentablemente adquiere vicios en el sentido de colocar los medicamentos a su comodidad y uno como médico tiene que explicar y decir, este medicamento no se puede juntar con este otro. Eso les explico por lo siguiente, la penicilina, el triapen, la benzatínica, etcétera, se puede asociar a corticoides. En la misma jeringa se coloca en vez del diluyente que tiene o el anestésico que tiene, se coloca corticoide, dexametasona y es una asociación buena porque no se precipitan. En cambio, con la vancomicina, que es exclusivamente por vía oral, no se puede asociar corticoides en el mismo frasco de preparación o en la dilución porque se va a precipitar. Y al precipitarse, curiosamente, forma cristales. Uno mira el suerito pequeño de 100 cc o de 150 cc que existe, son sueros pequeños, y ahí adentro ve una como si fuera un cristal de roca, y uno dice, ¿qué ha pasado aquí? Porque son agujas que salen por todo lado, es que se ha cristalizado, se ha precipitado el medicamento, entonces no se debe utilizar junto con corticoides, por favor. Hay sinergismo con betalactámicos, obviamente si son inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana de otra región son buenos, y también con cotrimoxazol frente a estafilococos. No se olviden que los estafilococos resistentes pueden tratarse con la vancomicina y la vancomicina es un gran medicamento. Sus reacciones medicamentosas adversas o efectos adversos son otoxicidad, nefrotoxicidad y flebitis, si acaso no se tiene la precaución de diluir. También hay hipersensibilidad, fiebre, rash. Si la infusión es rápida, por eso les digo que tienen que controlar ustedes, la infusión no debe ser menos de 30 minutos. Se le dice que coloca la enfermera, las enfermeras son las que colocan los medicamentos, no los médicos en los hospitales. Hay que decir, hay que diluir en 100 cc o 250 cc y pasar en 45 minutos. Habitualmente se necesitan 30 minutos, pero es mejor decir 45 minutos porque la enfermera siempre va a estar apurada y va a creer que tiene que pasarlo rápido. Entonces, al decir 45 minutos, se evita esa infusión rápida y veloz porque se produce el síndrome del hombre rojo, muy parecido a la rifampicina. En la rifampicina era que el sudor, la orina, todo se volvía roja. En este caso, se produce el síndrome de hombre rojo porque se libera histamina. Y además hay una hipotensión, se libera histamina y el paciente se pone con una vasodilatación severa en la cabeza, en el cuello, en los brazos, es una coloración muy fuerte, rojiza, que se llama síndrome del hombre rojo, y si uno sabe que le han puesto vancomicina y han colocado muy rápido, lo que tiene que hacer es dar antihistamínicos. Uno utiliza clorfeniramina por precaución, le dice a la enfermera, si acaso el paciente empieza a sentir mucho rubor, calor y se pone rojo, inmediatamente se le coloca este antihistamínico y así se evita el síndrome del hombre rojo. El síndrome del hombre rojo no mata al paciente, pero lo asusta mucho. Lo que más hay que tener cuidado, como se elimina por vía renal, es que el riñón esté absolutamente bien. No se debe dar insuficiencia renal.
Puede haber variaciones en pacientes diferentes. En obesos la variación sérica o la concentración es muy grande. En ascitis y quemados también hay que sacar entonces o hay que pedir al laboratorio que cuantifique la concentración de vancomicina para ver si acaso está adecuada en la sangre, en el plasma, sobre todo si el paciente es obeso, tiene ascitis o está quemado. Los gram negativos le impiden atravesar la pared bacteriana y también la resistencia está dada por plasmidos, etc. Entonces, si se fijan, los gram negativos le impiden atravesar la pared bacteriana, no es una indicación primera tratar a los gérmenes gram negativos, pero sí a los gram positivos. No obstante, su espectro es amplio. Aquí tenemos a la rifampicina, les había dicho que había una de las figuras. La rifampicina ha sido rescatada porque mucho tiempo se ha utilizado exclusivamente para la tuberculosis. Hoy ya no se utiliza exclusivamente para la tuberculosis, se utiliza para muchas infecciones donde la rifampicina juega un rol importante. Vuelvo a decir, sobre todo infecciones del sistema nervioso central, encefalitis, meningitis o neumonía o alguna infección que está absolutamente resistente a otros medicamentos y le está creando problemas al paciente. La rifampicina, hemos dicho, inhibe al RNA polimerasa de la bacteria, es un bactericida concentración dependiente. Su espectro son cocos y bacilos gram positivos, incluye a los resistentes a la meticilina, algunos gram negativos, anaerobios, Mycobacterium tuberculosis y otros bacilos extracelulares. La dosis se calcula por kilo peso o se da 600. Habitualmente la dosis es 600 miligramos vía oral o intravenosa en una sola dosis. Sus efectos adversos, habíamos visto, gastrointestinales, erupción cutánea, se ve mucho. Trombocitopenia, si son dosis altas, un síndrome parecido a la gripe, con escalofríos, fiebre, anemia hemolítica, falla renal, hepatitis medicamentosa, y aquí está el color rojo de orina, sudor o secreciones, que se ve muy rojo. Las interacciones no junto con antiácidos ni anticonceptivos, hace sinergia con otros antibióticos, potencia la acción de la anfotericina B, que es un antimicótico, acelera el metabolismo de muchos fármacos, y el ketoconazol disminuye los niveles de rifampicina. Acuérdense que el ketoconazol por muchos años ha sido el mejor antimicótico que teníamos a la mano. Hoy por hoy ya no se utiliza mucho por el riesgo de hepatitis que condiciona el ketoconazol. Mecanismos de resistencia, las bacterias siempre se vuelven resistentes lamentablemente a los antibióticos. Hay una resistencia natural y otra adquirida por cambios en el RNA polimerasa debido a mutaciones. Las bacterias empiezan a mutar para evitar que este medicamento ingrese. No se da en el embarazo, no se da en la lactancia, no se da en la ictericia, no se da en la insuficiencia renal, que son las bases para el uso de los antimicrobianos. Vemos otro grupo de fármacos que sí tienen que saberlo también, porque uno de ellos, el metronidazol, es el mejor medicamento para tratar infecciones por anaerobios. Hemos visto que el cloranfenicol, hemos visto que la rifampicina, hemos visto que la vancomicina, algunos sirven para tratar anaerobios, pero hoy por hoy el anaerobista más seguro y mejor que tenemos en el medio es el metronidazol. El metronidazol, si vamos a hacer un tratamiento triconjugado para matar bacterias gram positivas, gram negativas y anaerobias, el metronidazol tiene que estar incluido entre ellos. Obviamente el ornidazol y el sexnidazol no, porque todos ellos son antiparasitarios, pero el único que ha mostrado una acción además de antiparasitaria, antibacteriana, es el metronidazol. El ornidazol tiene muy poquita antibacteriana, el sexnidazol también muy poca, y aquí viene el tinidazol, que es excelente para tratar amebas y giardias, pero no para tratar bacterias comunes. En cambio, el metronidazol sí para tratar a gérmenes anaerobios, bacterioides sobre todo, y el problema después de una cirugía complicada o una cirugía de abdomen son los anaerobios y los bacterioides. Bien. El metronidazol y todos ellos pertenecen a un grupo que se llaman nitroimidazoles. Vuelvo a decir, aquí habría que agregar el tinidazol porque es un excelente medicamento. Su mecanismo todavía no está muy claro. Algunos autores indican que no
se entiende el mecanismo y algunos dicen que su acción está en relación a disminuir el NADPH+H y hay una contradicción muy grande en todos los autores porque no se sabe exactamente cómo actúan estos medicamentos, particularmente el metronidazol, en su acción bactericida, en su acción parasitaria sí se conoce. Entonces, destruye el DNA bacteriano porque produce una enzima llamada nitroreductasa. Aparentemente es lo más real cómo actúa con las bacterias. Tiene un aspecto bactericida y es un bactericida rápido y sobre todo, fíjense en negrillas, para anaeróbicos. Sirve para bacterias gram positivas y anaeróbicos. También sirve para tratar, obviamente, parásitos, protozoos, amebas, yardias, tricomonas, gardnereras. Todo eso se trata con metronidazol. Ahora, la dosis obviamente depende del tipo de infección, si es una infección parasitaria o es una infección bacteriana. Si se va a tratar a las infecciones por anaerobios, fíjense, la dosis se puede calcular por kilo de peso, 15 miligramos, 7.5, cada 6 horas intravenosa o 1 o 2 gramos al día en 2 a 4 dosis. Habitualmente el metronidazol viene en sachets. Sachets significa bolsas pequeñas ya preparadas del medicamento o viene en frascos pequeños ya preparados y el metronidazol viene de 500 o de 1 gramo preparados ya para hacer directamente una infusión intravenosa, porque si estamos hablando de un tratamiento de infecciones por anaerobios no vamos a dar por vía oral, tenemos que utilizar por vía intravenosa. Entonces ya el metronidazol viene en frascos de 500 o de 1 gramo y se puede dar 500 miligramos cada 6 horas en 4 dosis para sumar o 2 gramos, o sea como fuere, puede darse 500 miligramos cada 8 o 500 miligramos o 1 gramo cada 12 horas. Ya depende de la gravedad de la infección que estamos tratando. En cambio, para las tricomonas, para la vaginosis bacteriana, para las amebas diarias, las dosis son muy bajas, muy bajas. Fíjense, para las tricomonas, 2 gramos en dosis única. Se juntan 2 gramos, se da. Obviamente los efectos adversos son muy fuertes. Para la vaginosis bacteriana, tricomonas y vaginosis son propios de la flora contaminada de la vagina. También se utilizan 500 miligramos 2 veces al día por 7 días. El gran problema es que si uno va con dosis bajas, tiene que utilizar largo tiempo. Si va con dosis altas, es más rápido, pero el efecto adverso, sobre todo la cefalea que ocasiona y las náuseas, vómitos, malestar que ocasiona, a veces hace que al paciente o a la paciente se le trate por varios días en vez de una sola dosis. Para la ameba, fíjense, se tratan 5 días vía oral. Para la Yardi se tratan también por 5 días. Lo bueno de estos nuevos medicamentos, ornidazol, cefnidazol y tinidazol, es que han demostrado que son dosis dependientes. Es decir, no necesitamos utilizar harto tiempo, sino dosis altas. El tinidazol, por ejemplo, se utiliza 1 gramo o 2 gramos 2 veces al día, o 2 gramos un día y 2 gramos al día siguiente, y no hay Yardi, ameba que se salve porque son buenos medicamentos. Bien, las reacciones adversas, náuseas, vómitos, flatulencia, neutropenia, reacciones cutáneas, convulsiones, neuropatía, y lo que más refieren los pacientes es de sabor metálico en la boca. Eso no soportan los pacientes porque creen que están consumiendo algo de metal cada vez que van a tomar algún alimento y eso les impide alimentarse bien. Y aquí también falta cefalea. La cefalea es muy fuerte que producen los medicamentos. La orina se pigmenta un poco. Las interacciones del metronidazol particularmente no se debe mezclar con ampicilina, cefalotina en la misma solución porque les hecho precipitan. Los barbitúricos aumentan su metabolismo. El metronidazol altera el metabolismo de anticoagulantes, fenitoína y alcohol. El metronidazol tiene un efecto muy fuerte de tipo disulfiram. Por lo tanto, no debe mezclar el paciente el alcohol o tomar alcohol cuando está tomando metronidazol porque produce vómitos y hasta puede producir una especie de convulsiones y neuropatía muy severa. El ornidazol, que es otro, también es contra anaerobios, lamentablemente cuesta un poquito más caro y es tan efectiva como el metronidazol, pero si uno quiere utilizar ornidazol lo puede hacer. Sirven para anaerobios de tipo Clostridium, bacteroides, fusobacterias, penetra bien el sistema nervioso central, se disuelve, fíjense, en 200 mililitros de dextrosa al 5%, se pasa en 30 minutos o se da por vía oral y tiene también las mismas reacciones, cefalea, vértigo,
vértigo, neuropatías, temblor. No se debe utilizar en embarazo ni en pacientes con hipersensibilidad. El metronidazol, la contraindicación más grande que tiene, no en el primer trimestre de embarazo, no en enfermedades hepáticas. Se ha visto el metronidazol como un teratogénico muy potencial, entonces no se debe utilizar los primeros meses del embarazo. Bien. La clindamicina es un medicamento que también ha sido rescatado. La clindamicina se utilizó en una época y después se dejó de utilizar, y hoy por hoy se llaman los nuevos medicamentos antibacterianos que han salido otra vez del ropero, porque se los guardó y se dijo no, y ahora como hay mucha resistencia a los otros antimicrobianos, la clindamicina, la rifampicina empiezan a aparecer como nuevos medicamentos sin haberlo sido, ya que tienen mucha historia por delante. La clindamicina inhibe síntesis de proteína uniéndose a la subunidad 50S, facilita la opsonización, fagocitosis y destruye bacterias intracelulares, por lo tanto tiene un espectro muy grande en relación a legionelas, micobacterias, etc. Su espectro cocos gram positivos, excepto estafilococos, meticilinos resistentes y enterococos, y también gram negativos, anaerobios. Fíjense, otra vuelta hablamos de anaerobios, siendo que el metronidazol es el mejor, pero hay muchos medicamentos hoy anaerobistas, y se utiliza para tratamiento de Toxoplasma gondii para el Plasmodium. No se olviden que la primera indicación del Toxoplasma gondii es sulfametoxazol más trimetropina, la primera indicación, pero también puede utilizarse clindamicina. Sus dosis son de 150 a 400 miligramos cada 6 horas, o también se puede utilizar intramuscular o intravenosa. Sus reacciones medicamentos adversas produce diarrea, colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Este es uno de los medicamentos que más produce colitis pseudomembranosa. Náuseas, anorexia, reacciones hematológicas, bloqueo neuromuscular, contraindicado no en embarazo ni recién nacidos menores de un mes, y sus interacciones con cloranfenicol, macrólidos. Como es un bloqueante neuromuscular, no se debe utilizar asociados a otros bloqueantes neuromusculares. El carisoprodol es un bloqueante muscular muy bueno, y el baclofeno también es otro bloqueante neuromuscular muy bueno que deben tenerse en cuenta para no juntarlos. No se absorbe si se administra junto con colestiramina. Hoy por hoy la colestiramina, si ustedes recuerdan, es el medicamento que se utiliza para bajar los niveles de colesterol. No es muy utilizado en nuestro medio. Al tener estatinas y al tener fibratos, tenemos unos buenos medicamentos y la colestiramina pasa a otro nivel. Eso no hay que tener cuidado. El uso combinado de antimicrobianos, las ventajas y las desventajas. Fíjense, las ventajas: se hace sinergismo, pronto tratamiento de las infecciones serias cuando se están mezclando antimicrobianos, prevé el resurgimiento de resistencia bacteriana, facilita el manejo de infecciones mixtas. Les había dicho, muchas veces las infecciones postquirúrgicas son mixtas, gram positivos, gram negativos y anaerobios, y permite reducir las dosis de los agentes tóxicos. Entonces, esto por favor recuérdenlo, seguramente en la teoría van a avanzar y va a ser pregunta de examen siempre. Las desventajas: al mezclar 3 o 4 medicamentos, se aumenta el costo del tratamiento al paciente, aumenta el riesgo terapéutico. Es decir, no estamos utilizando un solo antibiótico, no sabemos si va a ser efectivo. Se están utilizando 3, pero muchas veces sí se consigue lo que estamos buscando. Aumenta la posibilidad de superinfección, aparecen colitis pseudomembranosas, aparecen pseudomonas, cándidas. Puede crear una falsa sensación de seguridad. Si uno dice, estoy dando 3 antibióticos para diferentes espectros, gram positivo, gram negativo y anaerobios, estoy feliz, pero es una falsa sensación de seguridad. Puede retardar el diagnóstico etiológico y puede causar antagonismo si se juntan inadecuadamente los medicamentos. Entonces, por favor, lo que tienen que buscar ustedes en internet es el uso combinado de antimicrobianos para saber ventajas y desventajas. Esto es muy teórico, pero en cada grupo de fármacos sí están las ventajas y las desventajas. Aquí fíjense las manifestaciones de la agrupación de antibióticos. Si tenemos algunos fármacos que pueden producir alergias, las penicilinas, cefalosporinas son los que más alergia producen.
las tetraciclinas, sulfonamidas, quinolonas, macrólidos muy poquitito. Nefrotoxicidad, fíjense, los más nefrotóxicos son los aminoglucósidos, le siguen la polimixina, las tetraciclinas caducas que habíamos dicho con el síndrome de Fanconi. Las sulfonamidas son también, aquí tiene solo una cruz, pero son también nefrotóxicos. Hematotóxidos, el cloramfenicol por la anemia que producía y la se me fue este momento. Trimetopin y sulfonamida son hematotóxicos y esta es la asociación más utilizada para infecciones, hemos dicho, urinarias, infecciones respiratorias. Tiene una acción y un sinergismo que va de la mano para tratar infecciones resistentes a otros fármacos. La hepatotoxicidad, la eritromicina, pero ya ha sido descontinuado del mercado. Rifampicina es también hepatotóxico, tetraciclinas, trimetopin, sulfatoxazol, más o menos hepatotóxico. Neurotóxicos siguen los aminoglucósidos porque eran 3 efectos que producían: bloqueo neuromuscular, ototoxicidad, nefrotoxicidad y también neurotoxicidad con el bloqueo neuromuscular. La nitrofurantoína también. Trastornos digestivos, todos los que son raros de nombre: lincomicina, clindamicina, tetraciclinas, que producen náuseas, vómitos, etc. Ahora, aquí vemos cómo se va a regular la dosis según la función renal. No se olviden que muchos fármacos se eliminan por el riñón y uno debe saber si debe utilizar la dosis habitual o no debe utilizar la dosis habitual. Aquí tenemos cómo está la concentración en sangre, lo normal, y en insuficiencia renal crónica cómo está la dosis para función renal normal. Esta de aquí, esta tabla, esta columna es para eso, y aquí están los ajustes para la dosis según la filtración glomerular. Entonces necesitamos aquí un clearance de creatinina obligatorio. Hemos dicho que el clearance de creatinina se puede pedir en la orina de 24 horas recolectada en un bidón o en un bañador, en una lata, en lo que fuera, para llevar al laboratorio y que se vea cuánto es el aclaramiento de creatinina, o utilizar una fórmula. Lo mejor hoy por hoy es utilizar una fórmula. Creo que aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula para saber el clearance de creatinina. Fíjense, es mucho más fácil, más asequible y no tiene que estar llevando el paciente toda la orina, pero algunos médicos prefieren que lleve toda la orina y algunos laboratoristas. Fíjense, hay diferentes modificaciones de la dosis y diferentes claves para sacar el clearance de creatinina. En varones, el clearance de creatinina, que se expresa en mililitros por minuto, se hace la siguiente ecuación. 140, fíjense, siempre se pone 140, menos la edad del paciente multiplicado por el peso. ¿Estamos? Y el valor que han sacado de creatinina normal en plasma multiplicado por 72. Lo bueno que estas aplicaciones ya están en internet. Uno no necesita memorizar las fórmulas, simplemente pide cómo se saca el clearance de creatinina y automáticamente le salen 3 o 4 fórmulas. Casi todas siguen lo mismo: 140 menos edad por peso dividido en creatinina por 72. Hubo la otra fórmula, también 140 menos edad multiplicado por 1,03 menos 0,53 por la creatinina dividido entre la creatinina. Son terriblemente complicadas de acordarse. Sin embargo, vuelvo a decir, ya hay aplicaciones en internet, todo el mundo tiene un celular y simplemente busca y dice cómo se saca el clearance de creatinina, porque en función a los mililitros por minuto se va a tener que alterar la dosis o modificar la dosis, y esto es lo que me interesa. Ajustes de dosis para insuficiencia renal. Fíjense, si el clearance de creatinina o la filtración glomerular es mayor a 50, si es 10 a 50 o menos de 10. En menos de 10 está en una franca insuficiencia renal. Aquí está en una insuficiencia renal y aquí está entrando en insuficiencia renal, pero todavía no tiene. Y esto lo van a ver ustedes porque es imposible que lo entendamos así en este momento, pero hay algunos que quiero que vean que no se modifican mucho por la función renal. Por ejemplo, aquí voy a la ceftriaxona. La ceftriaxona se utiliza de 250 a 1 gramo cada 12 horas, significa 2 gramos al día. Y fíjense, no importa mucho la función renal, si acaso el clearance está demasiado bajo o está en una franca insuficiencia renal, porque la dosis se mantiene en 100%.
Esto es muy complicado hacer entender a algunos médicos, internistas o algunas personas porque siempre dicen, no, hay que bajar la dosis porque está insuficiencia renal. Sin embargo, si leen un poquitito, se fijan, la dosis se puede mantener. Ahora, por precaución, vuelvo a decir, por precaución, uno disminuye un poquito la dosis, pero teóricamente se podría mantener en el 100% de la dosis con cualquier valor del clearance de creatinina o la filtración glomerular. En otros se tiene que reducir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en tiempo, si vamos a la cefalsolina, cuando la filtración es arriba de 50, se da cada 8 horas. Pero si empieza a disminuir la filtración glomerular, se baja a cada 12. Y cuando ya hay una franca insuficiencia renal o la filtración es menos de 10, se baja a 24 o 48 horas. Esas son las modificaciones que quiero que ustedes vean, por favor, en función al filtrado glomerular, cómo debe ajustarse la dosis. En sus medicamentos P tienen que ustedes ver cómo tienen que ajustar la dosis. Nos vamos a otro, a la amoxicilina, que es lo que más van a utilizar. La dosis es 250 a 500 miligramos cada 8 horas o un poquito, 750 cada 8 o 1 gramo cada 12 horas, etc. Fíjense, con un aclaramiento normal mayor a 50, el aclaramiento, por si acaso, es 60 mililitros minuto. Cuanto más alto, mejor. Si es 80, 90, mucho mejor. Se da cada 8 horas. Pero si el aclaramiento ha bajado a 10 o 20 o 30, ya se amplía el tiempo. Ya no se da cada 8 horas, sino se puede dar cada 12 horas. Y si el aclaramiento renal o la filtración glomerular es muy baja, se puede dar cada 24 horas. La misma dosis, pero no en cada 8 horas, sino cada 24 horas. Y así de todos los medicamentos, aquí están arriba, fíjense, las penicilinas, amoxicilina, dicloxacilina, nafcilina, luego vienen las cefalosporinas, cefepima, cefotaxima, ceftazidima. La ceftazidima sí se tiene que corregir, por favor, pero fíjense, la ceftriaxona no necesariamente. Ahora, si les dice el médico o algún doctor, sí, hay que corregir, bueno, habrá que decir qué ha leído este hombre o qué sabe y buscar literatura, porque a veces varían también. La cefuroxima hay que modificar, fíjense. La cefalexina lo mismo, porque las cefalosporinas son los medicamentos que más van a utilizar. Tetraciclina muy poco van a utilizar, muy poco, pero fíjense, se tiene que bajar dosis, particularmente de la tetraciclina, según el filtrado glomerular. Aminoglucósidos sí se tiene que bajar. Amicacina, gentamicina, que todos estos se utilizan, tiene que bajarse. Acuérdense que la tobramicina es un buen medicamento, pero por hoy se utiliza solamente para colirios, porque su costo es muy grande. De los macrólidos, acitromicina, claritromicina, todos, la acitromicina, fíjense, se puede mantener 100%, no afecta. La claritromicina puede un poquito también mantenerse lo mismo que la eritromicina. De las fluoroquinolonas se puede bajar y se tiene que bajar la ciprofloxacina 50%, la floxacina 25-50%. Del cloranfenicol, imipenem, aquí está, fíjense, el cloranfenicol se mantiene las dosis absolutamente, el metronidazol se mantiene un poquito, obviamente se baja si está en franca insuficiencia renal el paciente. La nitrofurantoína hay que evitar si la filtración no es adecuada, fíjense ustedes, y aquí están toditos. Bueno, y ahí está la fórmula para calcular. Aquí quedamos, chicos, y vemos la siguiente clase, antimicóticos. Empezamos ya con otro grupo de fármacos. Mi consejo nuevamente es, asistan a la teoría, hagan resumen de lo que estamos dando la teoría, anexen a estos diagramas todo lo que se dice en teoría para que puedan tener un solo esquema y una sola forma de aprender. Muy bien, que les vaya bien.